Bueno, vamos a hablar por supuesto, de la coyuntura que hace el Consejo Deliberante y de la cual vos tenés que presidir la Comisión de Transporte. Vamos a hacerla cortita porque yo quiero hablar también de otros temas con vos. Pero con respecto precisamente a la Comisión de Transporte, tuvieron una reciente reunión con algunos de los actores intervinientes en lo que tiene que ver con el transporte privado de pasajeros, fundamentalmente por lo que tiene que ver con la irrupción de estas plataformas, por caso sobre todo Uber, de la cual genera preocupación, entiendo yo, entienden todos, ¿no? Y ustedes también, en remiseros y taxistas, sobre todo lo que tiene con la competencia desleal. Contanos un poquito, entiendo que han escuchado, por lo menos a los remiseros en este caso, creo que también en su momento a los taxistas, y si a partir de eso, ¿qué puede hacer el Consejo y el Estado en general, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta que es algo que no se puede tapar el sol con las manos, como es estas nuevas modalidades, pero que evidentemente sí, tal vez un marco regulatorio que contemple todas las actividades. Lógico. A ver, está bien como lo plantean. Nosotros no es que empezamos esto con Uber, hace un par de años ya se trató ese tema, después tuvimos contacto con gente de otras plataformas, hasta el último momento tuvimos varias reuniones y recibimos en comisión a chicos que son ex alumnos de la universidad que presentaron otra plataforma. Lo cierto, digamos, es que uno tiene que entender en dónde pararse y la responsabilidad que tiene. Hoy hay una norma vigente y lo que le corresponde al gobierno y a nosotros también, no solo a los concejales del oficialismo, sino a todos, es entender que eso hay que respetarlo. Como eso es cortito, no tiene mucho más análisis que eso. Después sí, obviamente, todas estas cosas para no tapar el sol con la mano hay que entrar en el debate, porque las plataformas vienen, a veces todas las plataformas digitales, sean de lo que sea, ¿no? Sean de transporte, sean de comida, sean de hoteles, de lo que sea, traen unos cambios en las reglas del juego y en el mercado y que son disruptivos, que a veces la gente los abraza por comodidad o por difusión o por lo que sea, pero después hay que entender que abajo están aparejados con todo. Por eso, digamos, lo primero que hay que resaltar es que el gobierno municipal y también nosotros como Comisión de Transporte lo que vamos a hacer es avalar la ordenanza que está vigente. Ese es el punto número uno. A diferencia de otras plataformas que vinieron a hablar con nosotros, de decir, che, cómo es la ordenanza, qué se puede hacer, qué sí, que no, Uber directamente decidió habilitar el mapa en su plataforma y que los choferes o los autos particulares se suban. Lo que realmente trajo ya un auto secuestrado y casi todos los choferes que habían estado inicialmente en la plataforma a nivel Tandil recibieron una imputación. Después viene un segundo tiempo que es pensar cómo podemos regular eso para no dejar todo así al libre a que pase lo que pase y entender un poco y que la gente entienda, por eso me parece que también es una responsabilidad de todos, que no se habla exclusivamente de una plataforma, sino se habla de la regulación de una actividad que no solo es una actividad económica. A ver, hola. A ver, ahí se cortó. Bueno, vamos a intentar retomar la llamada. Pues se cortó la comunicación. Estábamos hablando con el concejal Juan Salceda, presidente de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante, a propósito de lo que tiene que ver con este debate que se ha dado en la ciudad. No es extraño, digamos, ha pasado en otras localidades, ya sobre todo las más grandes. Ahora, cayó en Tandil. Cayó, digo, en el sentido de que estaba al caer que iba a venir este tipo de plataformas porque están funcionando en el Gran Buenos Aires, en capitales, y en las grandes capitales también de las provincias, y en ciudades importantes ocurre lo propio, con también las mismas discusiones que se han dado, ¿no? Y de hecho se están dando todavía en la actualidad esas discusiones sobre qué hacer, ¿no? Como incorporarlas al mercado oficial, de alguna manera, y justamente también atendiendo la demanda de aquellos que hoy vienen trabajando en este servicio y que requieren también de una respuesta porque, se les exige determinadas cosas que en este caso a la plataforma no. Por eso también los controles y demás exigencias que aquí estaba planteando el concejal Salceda, que retomamos la comunicación ahí. A ver, Juan. Acá estoy. Perfecto. Bueno, sí, continúa lo que estabas diciendo, sí. No, en función de eso también hay que entender que no es meramente una plataforma y la comodidad del teléfono, que eso está muy bien, sino que para que la gente entienda, es una empresa de transporte que tiene una responsabilidad, que tiene seguros. No es lo mismo un seguro profesional, esto nos explicaba la gente también de los remises, que tiene un costo y un monto
que un seguro contra tercero que tiene un auto común que sube a un pasajero. Tampoco es la misma la responsabilidad y lo que te va a cubrir después si pasa algo. Claro. No es lo mismo tener un carnet habilitado profesional que tener el carnet que tenga de cualquier persona o no saber si tiene carnet. No es lo mismo que nosotros le exigimos por ordenanza a los taxis y los remises que los autos no puedan tener una antigüedad mayor de 10 años, con 2 de prórroga, de 12, y que se anote alguien con un auto 2005. No es lo mismo pagar impuestos que no pagar impuestos. No es lo mismo tenerlo empleado en blanco que no tenerlo. Entonces, obviamente que no es que por ahí la gente piensa, bueno, pero Uber es más barato. Claro que es más barato, pero las condiciones son totalmente distintas. Y entonces hay que entender, no es que es más barato porque es una competencia donde es más óptimo lo que hace Uber, o sea, de todas maneras nosotros entendemos que las plataformas y esta comodidad que se ha adaptado en muchos lugares puede ser que vengan. Lo que nosotros tenemos que hacer también es primero cuidar las empresas locales, el trabajo de la gente de Tandil, y segundo, no podemos renunciar como Estado al control, a saber quiénes son los choferes y a controlar los autos, como hace la Dirección de Tránsito. Y también no es un tema, también es una cuestión de que si vos ponés una empresa de remise o una frutería, ni siquiera te digo cuestiones de transporte, y pagás impuestos para hacer una actividad económica acá, lo mismo es para una empresa que debería radicarse en Tandil, no ser una plataforma que está en el ciberespacio y que la ciudad no participa. De todas maneras, esta discusión se ha dado en forma distinta, con resultados distintos en distintas provincias. Mendoza lo logró regular y Córdoba tiene 3.000 y pico de autos ya incautados. Y nosotros lo que queremos es abordar el tema para que las empresas con plataformas que decidan instalarse en Tandil, cosa que me parece bien y que probablemente suceda, se instalen con las normas vigentes en línea. Y obviamente esas normas vigentes tienden a tener algunas cuestiones muy similares a las empresas de transporte. Quizás no todas, quizás algunas se puedan flexibilizar, pero bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la paga de impuestos, con el control de los autos, con el control de los choferes, con la seguridad del paciente, con el seguro ante algún tipo de siniestralidad, con la responsabilidad civil, etcétera. Bueno, esas cosas nosotros no podemos mirar para el otro lado. Juan, que yo sepa, el Ejecutivo también había convocado en su momento a la gente de Uber, todavía no se hizo presente en estas convocatorias. No, realmente hubo una intención de hacer una reunión y la gente de Uber no vino, y después tengo entendido se hizo un Zoom donde se pusieron se pusieron en valor algunas cuestiones que son las que te estoy diciendo, que hay una ordenanza local, que hay que respetarla, que el gobierno va a dar, y la gente que estaba ahí en Uber, no sé bien qué puesto tiene dentro de la empresa, ni qué responsabilidad tiene, ni qué capacidad de acción, pero no fue una reunión en donde se definieron muchas cosas. Básicamente lo que hizo el Ejecutivo es refrendar esto que venimos diciendo, que es que el gobierno local va a hacer cumplir la ordenanza vigente, que es lo que nos corresponde. La última pregunta, y sí, terminamos del transporte. Con el tema del colectivo, ¿se ha escuchado, o se ha recibido algún tipo de planteo de la Cámara de Transporte, algo por el estilo, o estamos...? Formalmente no, pero bueno, uno que está todo el tiempo en el tema y todo, tengo entendido que esto va a llegar en algún momento y que se discutirá. No hay ningún pedido hoy en el Consejo Deliberante que tenga que ver con el boleto. ¿Ustedes hoy en la actualidad están conformes cómo está funcionando el transporte? No, eso es una apreciación muy amplia. Obviamente que hay un montón de cosas para mejorar, de lo que tiene que ver con las unidades, de lo que tiene que ver con el control estricto de algunos recorridos. Bueno, lo que sí estamos conformes es que el transporte no colapsó. No, y que tampoco cerró como en otras ciudades, claro. Es que no cerró, es que no hubo paro, y es que en situaciones de dificultad siempre tuvimos el diálogo y la predisposición para acercar todas las partes para que la cosa más o menos sobrevuele. Hoy el transporte está funcionando, va a seguir funcionando. Hay algunas noticias que pueden venir próximamente que quizá ayuden un poco, pero bueno, también las empresas pasaron por un momento de dificultad y ahora están tratando de ver en qué momento pueden empezar también a mejorar un poco el parque automotor, que ellos mismos saben en algunas charlas informales que lo tienen que empezar a ayornar y que a veces se hace cuesta arriba, pero bueno, que es una cuestión que la tienen que hacer. Juan, te aprovecho, estamos en contacto con el concejal Juan Salceda, hombre del radicalismo, por supuesto, uno de los, te diría,
recientes incorporaciones al gobierno en sí, digamos, como en este caso como integrante del bloque oficialista, pero que incluso se lo posiciona pensando en la carrera por la sucesión. No te voy a preguntar por eso, por la sucesión y demás. Sí te voy a preguntar cuál es tu mirada frente a este panorama tan complejo que está teniendo el radicalismo en general, no en Tandil en particular, sino en general, y cómo ves que se van a posicionar ustedes, le hace, si me permite el término lunguismo, si no decirlo como vos quieras, radicalismo, porque hay otros que no comparten tal vez el mismo escenario dentro del propio radicalismo, pero digo, ¿cómo se imaginan ustedes, dónde se imaginan ustedes teniendo en cuenta esto que parece ser que está en una división? Pasa en el peronismo también, ¿no? Y también en el PRO incluso, pero digo, en el radicalismo de estar más dialoguistas o más cerca del actual gobierno nacional o de lo que representa Libertad Avanza y lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires, y lo que sería ser más opositores, más críticos a esa postura. Sí, a ver, hay que entender que hay quien dice dialoguista, una palabra que no me gusta nada, una palabra que no se sabe qué quiere decir, porque cuando uno se opone a algo, también está dialogando, digamos. La política sin diálogo no existe. Entonces, pensar que quienes le dan los votos al gobierno para hacer las medidas que tomó, que son medidas en contra de los valores del radicalismo, es dialoguismo, yo no sé si es dialoguismo. Tampoco me gusta que la gente que le dice colaboracionista, no dialoguista, que también es una palabra fuerte que nos hace pensar en otro momento de la historia del mundo. Yo lo que creo sí es que hoy la política recibió un shock por la falta de, que esto hay que hacerse responsable, ¿no? Y como vos bien lo dijiste después, pero lo quiero resaltar, eso no está pasando en el yo como radical, más allá de las dificultades que tenemos y de las batallas que damos, internas me refiero, bienvenida a la hora que discutamos de verdad. Y que discutamos qué país defendemos y a quién representamos y hacia dónde vamos, versus la comodidad o la supervivencia en el baile de la política. Digamos, yo eso no me gusta, no lo veo y no lo defiendo. El gobierno nacional es un gobierno que tiene una impronta muy fuerte, no es un gobierno que no marca lo que dice o que uno podría sentirse seducido. Es un gobierno de extremismo. Entonces, acá estamos hablando hasta en el mínimo acto, hasta en la discusión, hasta en el planteamiento discursivo en una nota como esta, o como representante del pueblo, sea en el Consejo Deliberante o en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores de la Nación, es si uno realmente avala o no avala algunas políticas que ha tomado el gobierno a lo largo de este año, que son muchísimas, ¿no? Ya tuvimos alguna charla respecto al desfinanciamiento universitario, al ajuste sobre los jubilados. Ahora lo que tiene que ver con este bochorno, ¿viste? La gente le dice escándalo, pero además de un escándalo y de un hecho que hay que investigarlo fuertemente, lo del Libre, además termina siendo un bochorno, termina siendo un papelón, independientemente de lo que diga la justicia, y el voto de algunos correligionarios de ni siquiera investigarlo, y digo de investigarlo en el Senado, o investigarlo en las cámaras. Realmente yo no tildo a ese radicalismo de dialoguismo. El dialoguista no tiene nada de eso. Es más, yo creo que deben tener poco diálogo, deben tener todo arreglado en 2 palabras, 2 segundos, va para acá, va para allá y le da los votos. Esto creo que nos ha atravesado a todos los partidos políticos y bueno, bienvenida a la discusión. Si yo pienso en cómo nos va a encontrar el radicalismo en un futuro, también hay que entender que más allá de la discusión sobre dónde tenemos que estar parados, yo por la duda esto lo aclaro, lo repito y lo escribo si es necesario, creo que el radicalismo tiene un deber y además una oportunidad histórica de demostrar que está parado en el lugar en el que nunca debió correrse, que es ni Milei, ni el extremo del kirchnerismo duro que se llevaba todo puesto, con muchos gestos parecidos a los de este gobierno, pero con otro discurso. Entonces, si nos escandalizábamos antes, o muchos de estos juristas se escandalizaban antes, no entiendo por qué no se escandalizan ahora. Yo creo que a esto hay que ser claro y hay que decirle a la gente. Por otro lado, después están las instituciones, ¿no? Y el radicalismo tiene su estatuto y su organigrama y su mesa de discusión y sus convenciones. Ahora, como vos bien sabés, hay cuestiones todavía que restan resolver y en función de cómo se resuelva eso,
vamos a ver en qué lugar nos encuentra desde lo orgánico, digamos, desde lo fáctico. No pudieron resolver todavía la interna, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, digo. No, bueno, la interna, independientemente de que no está resuelta, porque hay una observación, hay un llamado a distritos que se han anulado, donde la justicia ha dicho que se debería volver a votar, y después hay un calendario difícil porque el mandato termina el 21 de marzo, entonces si no, el partido tiene que resolver eso antes. Bueno, independientemente de cómo se resuelva eso, la voluntad de los afiliados del radicalismo se manifestó en un 50 y 50. Y nosotros veníamos sin aparato, sin ningún tipo de voluntad de ir por el comité provincia, solamente lo que queríamos era reflotar la discusión, porque no queríamos que una vez más nos lleven a hacer furgón de cola de una alianza electoral que es una mezcla y que encima no representa los valores y el pensamiento del radicalismo. Entonces la discusión tiene que ver con eso, no solamente con conducir. Y yo quiero decir ahí, dejar claro que nosotros, voy a hablar del radicalismo tandilense en ese sentido, sabemos muy claramente dónde nos tenemos que parar, y es enfrente de este gobierno, es enfrente del gobierno nacional. Entonces, del otro lado no sé si lo dicen tan claramente, porque también podrían decir que apoyan al gobierno de Milei directamente, y bueno, es una definición política sobre la que uno discute, pero la verdad que hay una incertidumbre desde el organismo, desde la justicia, desde el fin de la contienda interna de la provincia de Buenos Aires. Pero sí sabemos que nosotros nos vamos a encontrar defendiendo los valores del radicalismo que no tienen nada que ver con este gobierno. Independientemente de cuestiones que uno pueda resaltar, Guillermo, que tienen que ver con el orden económico, con la austeridad, con el no despilfarro, con el no tener un Estado ineficiente, con que las cuentas estén en orden. Nosotros en Tandil podemos hacer gala de eso. Yo no tengo ni despacho propio, ni secretario propio, ni baño, ni chofer, ni el teléfono me lo paga el gobierno municipal, y el gobierno ha tenido sus cuentas ordenadas y no ha dejado de crecer a lo largo de 21 años. Entonces, esta dicotomía de que si no es Milei el único, el otro es un Estado bobo, que no trabaja, que está lleno de ñoqui, es una falsa verdad, está puesta con la gente enojada porque la política no le dio resultado para enmascarar un montón de otras cuestiones. Y esas otras cuestiones para nosotros fueron claras desde un primer momento, que es la propuesta de un país en el que nosotros no creemos. ¿No? Yo no tengo nada contra Milei ni contra nadie. No creo en ese país, no creo en ese rumbo económico, ni tampoco creo que esa sea la forma de relacionarnos. No creo que ese modelo de comunidad sea el que a mí me representa. Entonces, básicamente, lucho por esto desde el lugar que me toca. Lo hemos conversado en otra oportunidad y no es por ánimo de forzar otra vez una declaración en ese sentido, pero sí que incluso por lo menos lo que es la convivencia en el Consejo Deliberante, digamos, ¿no? Se nos nota más afines. Bueno, de hecho se cristalizó hasta en el presupuesto, digamos, con el Unión por la Patria, en este caso a la hora de que los apoyó, incluso a la hora del voto para tener un presupuesto, que incluso con los propios correligionarios que responden a Nicolini, o ni que hablar de Libertad Avanza o el PRO. Sí, a ver, esto no tiene que ver con una afinidad ideológica tampoco, porque el kirchnerismo o el peronismo no tiene más allá de que podamos tener en algún momento ser partidos populares, que pensamos en el Estado que tiene que estar en los lugares que no debe renunciar para su comunidad, etcétera, etcétera. Nosotros hemos sido adversarios toda la vida y lo seguiremos siendo, pero también trabajamos por Tandil, no trabajamos por la chiquita, no trabajamos por la discursiva. Y uno tiene una responsabilidad cuando representa. Yo no estoy acá para adjetivar el voto o el no voto de algunos compañeros que trabajan en el Consejo Deliberante de otros espacios políticos, pero muchas veces son votos que no se corresponden ni con lo que hace su espacio político a nivel nacional, muchas veces son votos que no se corresponden con lo que han hecho a lo largo de su historia, mucho más pensando en concejales que entraron en la boleta del intendente, que entraron en un espacio político que buscaba gobernar y que se gobernó y se dirigió para eso, y se transforman en opositores acérrimos ante cualquier tema, el más chiquito o el más grande, y amparados en cuestiones que, bueno, cada uno lo justifica como quiere, pero yo creo que las cosas están a la vista. Y después también hay algo que esto lo digo a título personal, pero
como te lo digo a vos y para la audiencia, lo digo en un asado con mis amigos, este es un momento de reivindicar la política como una actividad en sí misma, el servicio público, el ponerse al frente de las discusiones para tratar de transformar la realidad de los lugares donde uno está. Entonces, en esa discusión, yo siempre me voy a encontrar en un diálogo más cercano con la gente que sabe cómo piensa y que sabe hacia dónde va y que sabe en dónde te cruzás y en dónde te distanciás. Gente con la que tenés un diálogo sincero. Yo tengo la obligación de ir a hablar con todos, encima porque estamos en un bloque minoría, en la minoría, estamos siendo minoría y soy oficialismo. Bueno, ahí está lo que te encontrás con el interlocutor, y cuando uno discute temas de fondo que tienen un impacto directo en la ciudad, en la población que nos puso ahí, no discute si le sirve o no le sirve al gobierno, si le sirve o no le sirve a este bloque, si le sirve o no le sirve a este partido político. Y esto hay que decirlo de cara a la gente. Entonces, yo entiendo en Unión por la Patria, en algunos temas puntuales una responsabilidad y en otros una forma de diferenciarse y de empeñarse y de discutir y va a seguir siendo así. Juan Salceda, gracias por esta comunicación. Seguramente vamos a tener una charla más. De hecho, se viene un año electoral. Habrá que ver justamente cuando empiecen a definirse un poco las cosas, los escenarios, qué pasa con el radicalismo. A partir de eso seguramente tenemos una otra charla interesante. Un abrazo y gracias por esta comunicación. Buen fin de semana. Gracias a ustedes.